Cuando hayan terminado, me avisan, por favor, para iniciar la resolución del mismo. ¿Ya está? ¿Listo?
Miranda Lezana. Panique Espíndola. Ya está. Bueno, vamos a comenzar entonces y vamos a utilizar para eso nuestra pizarrita. Bueno, entonces, en este ejercicio dice que elaboremos una tabla de distribución de frecuencias con, a ver, vamos a volver a leer. Dice, en una prueba de elasticidad de 40 vigas formadas por láminas con adhesivo, se obtuvieron los siguientes valores de su constante elástica en minutos, ¿no? Por los cuales se representan en la siguiente tabla. Dice, elabore una tabla de distribución de frecuencias con 5 intervalos de clase traslapados de amplitud constante. Bien, entonces vamos a elaborar esta tabla con 5 intervalos de clase. Entonces, aquí está ya definido el número de intervalos de clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esto? Bueno, primero vamos a definir el valor máximo, que es igual a ¿cuánto? A 59. Es decir, vamos a tomar en cuenta algunos datos que tiene la serie. Valor máximo, 50. En segundo lugar, vamos a definir el valor mínimo, que es 10. Bien, en esta serie que observamos, los datos ya están ordenados en forma ascendente, ¿no es cierto? Entonces, lo único que vamos a hacer es ahora, con estos datos, vamos a definir el rango. Entonces, como sabemos que el rango es igual al valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la misma variable. Rango, entonces, tenemos 59 menos 10 igual 49. Tenemos definido un valor. Una vez que hemos definido el número de intervalos de clase, ¿no? Hay dos formas. Uno hemos dicho a proposición nuestra y el otro mediante la fórmula de Sturges. Entonces, en este caso, vamos a definir nosotros K igual a 5, como dice el instructivo del ejercicio. 5 intervalos de clase. Bueno, ¿cuál es el tercer paso una vez que hemos definido el rango K? A ver, Ortega Ibarra. Presente, ingeniero. ¿Cuál es el tercer paso que tenemos que seguir? Enseguida le dio. Tendríamos que definir la amplitud de clases. Muy bien, Bolívar. Amplitud de clase, que sería C, que consiste en dividir el rango entre el número de intervalos de clase, K. Entonces, amplitud de clase C igual a rango, que es 49 dividido entre K, que es igual a 5. ¿Cuánto da este valor? 9 puntos.
9.8. Entonces, con el criterio de aumentar en una unidad más este valor absoluto, entonces vamos a redondear este valor a 10, es decir, vamos a aproximar a 10. Entonces, vamos a tener la amplitud de cada clase de 10, ¿no es cierto? Y el número de intervalos de clase que es 5. Entonces, vamos a calcular, vamos a definir nosotros la elasticidad para este material que están analizando. Entonces, con estos datos ya podemos nosotros elaborar la tablita de frecuencias. Voy a ahí. Y vamos a tener entonces 5 intervalos de clase. Vamos a comenzar dándole un título a los intervalos. Esto va a ser elasticidad, que está expresado en minutos, ¿no es cierto? Por la cantidad. Entonces, ¿cómo definimos estos intervalos y luego sus frecuencias? Entonces, a partir del valor más bajo, que en este caso el valor mínimo es 10, partiendo de ese valor 10, vamos a añadir la amplitud de la clase. 10 más 10 hasta 20. Y el ejercicio dice, elaborar una tabla de distribución de frecuencias con 5 intervalos de clase traslapados y de igual amplitud. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase vamos a tener. Inge, una Y, pregunta. sí, Digamos, si hubiera empezado, digamos, el mínimo, el valor mínimo hubiera sido 8, pongámosle, hubiéramos ido sumándole de 8 y después barra 18, así. sí, hubiéramos comenzado con un valor de 8, o si gustas, en una unidad menos, no importa, o en 2. Entonces, comenzábamos esto en 8 y añadíamos esta amplitud de clase, ¿no es cierto? Entonces sería 8 El valor más mínimo va ahí, ¿no? ¿Cómo? El valor mínimo va ahí, o sea, de los datos. Aquí, el primer intervalo, es decir, el límite inferior a estos dos valores, nosotros denominamos intervalo de clase, que está conformado por un límite inferior y un límite superior. Entonces, el primer límite inferior de la clase que nosotros conformamos tiene que ser un valor igual o menor a este valor mínimo de la serie observada. Entonces, si esto fuera 7, comenzamos con 7. Si fuera 2, comenzamos con 2. Si fuera 5, comenzamos con 5. Tomando en cuenta que el valor máximo es 59, ese va a ser un valor igual o mayor en algunas unidades al límite superior, que vamos a llegar enseguida. Entonces, ya hemos comenzado con el valor mínimo. Siempre este valor mínimo vamos a tomar aquí. Siempre. Y a eso vamos a ir añadiendo la amplitud de la clase. En este caso, 10 más 10, 20. Si van a ser estos intervalos de clase traslapado, este límite superior se convierte en límite inferior, 20. Y añadimos los 10 otra vez. Entonces, esto va a ir hasta 30. Porque los intervalos de clase son de amplitud constante, es decir, que para los 5 intervalos C va a ser el mismo. Entonces, el siguiente límite inferior, o más bien, este límite superior se va a convertir en límite inferior, 30. Y añadimos 10, de manera constante. Esto va a ser 40.
Luego, este 40 se convierte en límite inferior hasta 50. Luego, de 50 hasta 60. Entonces, tenemos los 5 intervalos de clase. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase. La amplitud de clase es constante. Y este límite superior de la quinta clase tiene que ser un valor igual o mayor que este valor en algunas unidades. En este caso, 60 está muy bien porque está superior a 59. Si este valor por el producto de la suma constante hubiera dado 59, igual sirve. No hay ningún inconveniente. Con la condición de que se cumpla el número de intervalos definidos. Entonces ya tenemos aquí nosotros la tablita, o más bien parte de la tabla de distribución de frecuencia. Nos corresponde ahora contar valores para cada intervalo de clase que incluyan los números que vayan desde 10 hasta menos de 20. Entonces, ¿cuántos valores vamos a tener de 10 a 20? Cuenten ustedes. 2, Inge. 2. Bien, Erazo, que serían el 10 y el 15, ¿no es cierto? En este intervalo solo van valores desde 10 hasta menos de 19, vale decir, en este caso, el 10 y el 15 solo están en este intervalo. El 20 está en el siguiente. Ahora, para la segunda frecuencia, vamos a contar valores que vayan desde 20 hasta menos de 30. ¿Cuántos valores hay? 13, Inge. 13. Es decir, aquí están el 20 hasta el 29 solamente, ¿no es cierto? Bien, esos son 13 valores. Ahora, vamos a contar valores que vayan desde 30 hasta menos de 40, es decir, hasta 39. 17, Inge. ¿Cuánto? 17. 17. Luego vamos a contar valores desde 40 hasta menos de 50. 5. 5. Luego contamos valores desde 50 hasta menos de 60. Tenemos el 50, 56 y 59, que son 3. Entonces, ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase traslapados. Bien, ahora esta suma de las frecuencias tiene que ser igual a ¿cuánto? 40. 40. Porque hay 40 observaciones en el ejercicio. Entonces, ya hemos elaborado la tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase para determinar la elasticidad. Ahora sí. Con estos datos, ¿qué es lo que nos piden? A ver, volvamos al ejercicio. Y aquí dice la prueba de elasticidad, ¿no? Dibuje un histograma de frecuencias relativas. Bueno, vamos a pasar a dibujar el histograma de frecuencias relativas. A ver, volvamos a nuestra pizarrita. Entonces, esto es A, la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a
pasar ahora a B. Dice, dibuje un histograma de frecuencias relativas. Bueno, un histograma de frecuencias relativas se tiene que dibujar en un eje de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, en el eje vertical van a ir las frecuencias, pero en este caso van a ir las frecuencias relativas, es decir, H sub I minúscula. Y en el eje vertical van a ir los intervalos, que en realidad va a ser la elasticidad. Y entonces, para esto tenemos que definir las frecuencias relativas. Ahí. Bien. Entonces, tenemos las frecuencias relativas. Entonces, a ver, alguien que me ayude con su maquinita de calcular. Eraso Ilsen, a ver. 2 dividido 40. 0,05. 0,05. 05. 13 dividido 40. 0,32. 0,32. 17 dividido 40. 0,42. 0,42. 5 dividido 40. 0,37. No, mucho. 0,12, Inge. 0,12, Inge, perdón. 0,20. 0,20. Y 3 dividido entre 40. 0,12 era, Inge. 0,12, Inge. 12. Sí. Sí, Sí, Inge. donde 20. Ya está entonces. Escuché 2. 12. Y 3 dividido entre 40. 0,07. 0,7. Bueno, esta sumatoria, por definición, tiene que ser igual a la unidad. Entonces, 1. Entonces, con esto ya podemos nosotros dibujar nuestro histograma de frecuencias relativas. Para esto, en el eje horizontal vamos a tomar una escala para los intervalos de clase, a partir de 10 hasta 60. Pues aquí vamos a tener 10, 20, 30, 50 y 60. Y en el eje vertical, para H sub I, vamos a tomar una escala que considere el valor más bajito de 0,5 y hasta máximo de 0,42. Entonces, yo voy a tomar una escala que vaya de 10 en 10. Fíjense, a ver, 0,10, luego 0,20, 0,30,
0,40 hasta 0,50, considerando que este 0,42 es el último valor, 0,50. Y a la altura de cada frecuencia relativa vamos a elevar una barrita. Entonces, para el intervalo de 10 a 20 hasta la altura de 0,5, más o menos por aquí la mitad, una barrita. 0,05 para el intervalo de 10 a 20. Ahí. Luego, para el intervalo de 20 a 30 hasta la altura de 0,32. Entonces, 0,32, fíjense, está ahí más o menos. Entonces, una barrita hasta esta altura. Ahí, y tenemos ahí. Entonces, dibujamos una barrita. Luego, para el intervalo 30-40 hasta la altura de 0,42, más o menos por ahí una barrita. Tenemos 0,42. Ahí está. Luego, para el intervalo 40-50 hasta 0,12, más o menos por ahí, una barrita, 0,12. 0,32, ahí está, 0,42, ese puntito y 0,12, ahí. Tenemos otra barrita. Y para el intervalo 50-60 hasta la altura de 0,07, más o menos por ahí, un poquito más que este. Ahí. Y tenemos el histograma. Estas barras se denominan histogramas. Pero bueno, vamos a aprovechar este mismo histograma para definir un polígono de frecuencias relativas. Y para esto vamos a utilizar los puntos medios. Ahí. Entonces, este punto medio, por ejemplo, es 15, 25, 35, 45 y 55. Entonces, uniendo estos puntos, fíjense, ¿no? Vamos a nosotros dibujar el polígono de frecuencias ahí. Y vamos a cerrar estos que están abiertos con una línea entrecortada al inmediato superior y al inmediato anterior. Entonces, esto es el polígono de frecuencias. Vamos a borrar esto para que no quede confundido ahí. Esta barra es el histograma y la línea el polígono. Entonces, tenemos definido el histograma de frecuencias relativas y además hemos añadido el polígono de frecuencias. Para esto hemos utilizado los puntos medios de las marcas de clase o las marcas de clase. Bueno, hemos dibujado el histograma y polígono de frecuencias relativas. ¿Qué dice el inciso C? A ver, dibujar una ojiva, ¿no es cierto?
Esta ojiva vamos a dibujar nosotros para frecuencias absolutas. Entonces, para dibujar una ojiva, tenemos que utilizar también un eje de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, en el eje vertical vamos a tomar una escala para las frecuencias absolutas acumuladas y en el eje horizontal los intervalos de clase, que en este caso es la elasticidad. Bien. Entonces, para esto, primero vamos a calcular los valores de FI mayúscula y también vamos a calcular los FI con su asterisco. Esta va a ser la ojiva menos D y esta va a ser la ojiva más D. Entonces, para la ojiva menos D, vamos a acumular las frecuencias absolutas. Vamos a decir 2, 15, 32, 37 y 40. 40 que es igual a la suma. Y para la ojiva más D, vamos a restar de manera correlativa del total de observaciones. Es decir, 40 menos 2, 38. ¿Cuál va a ser el siguiente? 38 menos ¿cuánto? Menos 13. Menos 13. Va a ser 25. Menos 17. ¿Igual cuánto? 8. 8, Inge. Menos 5. 3. Menos 3. 0. Entonces, tenemos los valores para la ojiva menos D y para la ojiva más D. Entonces, vamos a tomar una escala que vaya en consideración de el valor más bajito 3 hasta 40, o en este caso 2 hasta 40. Entonces tenemos aquí, de 10 en 10 una escala, vamos a tomar 10, 20, 30, hasta 40, que es el valor máximo, tanto para la menos D como para la más D. Y en el eje horizontal, los intervalos de clase. Ahí está. Hasta 60. Entonces, para dibujar la ojiva menos D, vamos a tomar en cuenta los límites inferiores. Aquí, menos D. Entonces, perdón, los
vamos a tomar al revés. Vamos a tomar los límites superiores. Ahí. Ahí. Menos D. Entonces, vamos a decir que menos de 2 hay una resistencia de 20 mN hasta la altura de 2 para el intervalo de 20. Un puntito. Menos de 30 hay 15. Hasta la altura de 15 ahí. Para 30, otro puntito. 15, 30. Luego, para menos de 40 hay 32. 40 hasta 32. Ahí, otro puntito. Luego, menos de 50, 37. A la altura de 50 y para 37 más o menos que debe estar por ahí. Otro puntito. Y menos de 60 hasta la altura de 40. Ahí sí. Entonces, uniendo estos puntos, tenemos la ojiva menos D. Y para cerrar esto, el límite inferior con una línea entrecortada. Ahora, para la más D, vamos a utilizar las FI con su asterisco. La ojiva más D. Y tomamos el límite inferior en consideración. Y decimos, más de 10 a la altura de 10, más de 10 hay una frecuencia de 40. Más de 10 y 40. Un puntito. A la altura de 40 para el intervalo de 10 a 20. Luego, más de 20 hay 38. 38 más de 20, por ahí. Más de 30, 25. Más de 30, 25 ahí. 25. Más de 40, hasta la altura de 8. Más o menos 8 está por ahí. Y más de 50, 3. Ahí. Y más de 60 no hay nada, es 0. Entonces, uniendo estos puntos, fíjense, tenemos la ojiva menos D. Para cerrar este vacío con una línea entrecortada. Ahí está. Tenemos la ojiva más D y la ojiva menos D. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? No, yeah. Bueno, vamos a pasar entonces D. ¿Qué dice D? A ver, veamos en nuestro enunciado. D dice calcular F minúscula 2, F mayúscula 3, H sub 2 y H sub 1 mayúscula, H sub 4 mayúscula. Entonces vamos a calcular esos valores. F sub 2, F sub 3 mayúscula. F sub 2, H sub 3
H sub 2 y H sub 4 mayúscula. Bueno. Lo único que tenemos que leer es esta tablita. Tenemos F1, F2, F3, F4, F5. De acuerdo a estos intervalos de clase que tenemos. Inge, la H Intervalo 1, mayúscula es F3. F3. Mayúscula, ¿no? Sí, sí. A ver, aquí. F3. Ya. Bien. Entonces, ¿a qué es igual F2? Inge, el segundo era F3 mayúscula. F2, F3, H2. A ver. A ver, veremos. No me obedece. Esto era F3, ¿no? ¿Sí? Sí, A ver. Inge. F2. Vamos a borrar esto. F3. Y aquí H2, H2. H2 y H4 mayúscula. Así está bien, ¿no? Sí, Inge. Bueno. Entonces, tomamos en consideración entonces esos valores. ¿Cuánto vale F sub 2? A ver, ¿alguien me puede decir? 13. ¿Igual a cuánto 13 es F sería. sub 2? 13. ¿Cuánto? 13. 13. F sub 3 mayúscula. 32. 32. Este valor. ¿Por qué esto es, fíjense, F1, F2, F3, F4, F5 minúscula, H1 minúscula, H sub 2, H sub 3, H4, H5. Por esto. F1 mayúscula, F2, F3, F4, F5. H1 mayúscula, H2, H3, H4 y H5 mayúscula. Entonces, H sub 2 minúscula, esto es igual a 0,32. Si lo multiplicamos por 100, esto va a ser el 32% en términos de porcentaje. Y H sub 4 va a ser igual a 37. O perdón, no hemos calculado este valor aquí. Tenemos que calcular entonces. Aquí vamos a calcular este valor. HI. Sería 0,05. 2 dividido 40. 15 dividido 40. ¿Cuánto da?
0,37. 0,37. Luego, 32 entre 40. 0,8. 0,58, 54. 8 nomás, Inge. 0,8. No, imposible. 32 entre 40. 0,8 sale, Inge. 0,8 sale. Sí, Inge. 0,8, Inge. A ver, 32 entre 40 igual. 0,8. Esto está bien, entonces 15 dividido 40, 0,37 está bien, ¿no? Sí, Inge. Ya. 0,80. 0,37 entre 40. 0,92, Inge. 0,92. Y tenemos 1. Entonces, H sub 4, 1, 2, 3, 4. Esto sería 0,92. Si multiplicamos por 100, esto va a ser igual al 92%. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos valores? ¿Cómo interpretamos estos valores? A ver. Entonces, estamos midiendo la constante elástica, ¿no es cierto? En mn, minutos. Para 40 vigas, la elasticidad. Entonces, ¿qué significaría este valor de 13? Que hay 13 vigas, ¿no es cierto? Aquí, que tienen una elasticidad de 20 a 30 minutos. F sub 3 mayúsculo. Hay más de 30 vigas que tienen una elasticidad de 32 mn o H2 minúscula, que es 0,32. El 32% de las vigas tienen una elasticidad de 20 a menos 30 mn minutos. Y el último, H4, el 92% de las vigas tienen una elasticidad de ¿cuánto? De menos de 50 mn, ¿no es cierto? Esa es la interpretación de estos resultados. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Ya hemos definido. Calcular, dice, la media aritmética en mediano moda. Vamos a pasar a ese paso. Pasaremos de hojita. D. Calcular primero la media aritmética. Bueno, mejor vamos la media aritmética. Está bien. Este borrador no me obedece. A ver. Sí. Vamos a hacer el siguiente copiado. Tenemos aquí de 10 a 20.
la elasticidad de 20 a 30 FI es igual a 2, 13, 17. ¿Cuánto era el siguiente valor? 5. 5 y 3. Total 40. Entonces, vamos a calcular la media aritmética. Bueno, la media aritmética para un conjunto de valores hemos definido con una X barra igual a la sumatoria de XI por FI dividido entre la sumatoria de FI. ¿Cuánto da este valor? Ahora sí. Para calcular esta media aritmética, lo primero que tenemos que hacer es definir los puntos medios o las marcas de clase, que consiste en determinar el punto medio de cada uno de estos valores. Entonces vamos a tener 15, 15, 25, 25, 25, 45 y 55. Entonces tenemos ese valor ahí, ¿no es cierto? Entonces, bien. Con esto vamos a multiplicar FI por XI. FI o XI por FI no importa. Ahí. FI por XI. Tenemos 2 por 15, 30. 13 por 25. A ver, Ortega, ayúdeme. 325, 325. 25, 17 por 35. 595, 595. 5 por 45. 225, 3 por 55. 165, 165. 65. Y vamos a sumar estos valores. Mil, 1340. 40 es 1340 serían. Sí, 40. ya, 1340. Entonces, la media aritmética va a ser 1340 dividido entre 40, que es la sumatoria de las frecuencias. Igual. 33.5. 33,5. 33,5. La elasticidad promedio de cada viga es de 33,5, ¿no es cierto? Bien. Esto sería la media aritmética. La otra medida que
tenemos que calcular es el valor de la moda. La moda, o perdón, primero creo que es la mediana. Sí, le dicen la mediana. Mediana, este borrador no está. ¡Ay! Lo hemos borrado todo. A ver, de nuevo vamos a tener que hacer esto. De 10 a 20. Ah, no. Otra vez. Vamos a deshacer de a poco porque no me obedece. Bueno, hasta ahí. Entonces, tenemos FI, hemos dicho 2, 13, 17, 5 y 3. 40. Tenemos los puntos medios. Bueno, a ver, dísteme de nuevo, por favor. Sí, 325. Ya. 595. 225. 165. Esto era 1000. 340. Bueno. Media aritmética, entonces, sumatoria de XY por FI sobre sumatoria de FI. 1340 dividido 40, 33,5. 5. La elasticidad promedio de cada viga, ¿no es cierto? Esto es media aritmética. Media aritmética. La otra medida de tendencia central a calcular va a ser la mediana. Esto es X barra y la mediana ME. Mediana igual límite inferior más un coeficiente de posición n entre 2 menos f sub k menos 1. Todo esto entre f sub k menos f sub k menos 1. Todo esto multiplicado por C. ¿Qué vamos a hacer para calcular el valor de la mediana? Primero, vamos a acumular las frecuencias. FI. Entonces tenemos 2, 15, 32, 37 y 40. Entonces aquí vamos a definir con este valor la mediana. Primero, 40 entre 2. N entre 2 igual 40 dividido 2, 20. Este valor vamos a ubicar que esté incluido dentro de alguno de estos valores. 20 está incluido en 40 y define F sub K.
y el inmediatamente anterior a f sub k es f sub k menos 1. Y tenemos el límite inferior, que es 30. Entonces, mediana igual límite inferior 30 más el coeficiente de posición, n entre 2, 20, menos f sub k menos 1, 15, dividido entre f sub k, que vale 32, menos 15, todo esto multiplicado por c, que es la amplitud de la clase, 10. 10. Por 10. Hagan su cálculo correspondiente. $32,94. 32,94. Es el valor de la mediana. El 50% de las vigas tiene una elasticidad menor o igual a 32,94. Y el otro 32% tiene una resistencia mayor de 32,94. Entonces hemos definido lo que es el valor de la mediana. La moda es igual al límite inferior más d sub 1 sobre d sub 1 más d sub 2, todo esto multiplicado por c. Entonces, para definir d sub 1, la moda está en el valor más alto aquí. Ahí está ubicada el valor de la moda. Y esto define el límite inferior. Moda. Límite inferior, 30. Más. D sub 1 es 17 menos 13. En el denominador vamos a tener 17 menos 13. Más 17 D sub 2, 17 menos 5. Todo esto multiplicado por C, que es igual a 10. La distancia entre 30 y 40. A 10. Y tenemos el valor de la moda. ¿Cuánto da el valor de la moda? $32,5. 32,5. Y a mí me sale 30,95. A ver. Repitan, por favor. A ver, haré yo también. Me sale lo mismo, Inge. 32,5, está bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Entonces, fíjense, hemos calculado el valor de la media aritmética, que es
33,5. La mediana, que es igual a 32,94. Y la moda, que es igual a 32,5. Entonces resulta que la media aritmética es menor que la mediana y esta es menor que la moda. Entonces, si comparamos estas tres medidas de tendencia central, ¿cuál será la forma de la distribución de estos datos? ¿Sesgado hacia qué lado estará? ¿Se acuerdan? Hagan la revisión de sus apuntes a ver qué pasa cuando ocurren va a tener un sesgo a la izquierda. Vamos a ver en este gráfico, miren. Tenemos ahí un eje de coordenadas. Entonces, tenemos, a ver, 5, no, de 10 en 10. Creo que 5, 10, 15, hasta 20 más o menos, tomando en cuenta estos valores. 5, 10, 15 y 20. Entonces, vamos a tratar de definir. Aquí tenemos la elasticidad. Y, a ver, para 2 una barrita. Luego para 13, para el intervalo 20-30. Más o menos hasta ahí. Una barrita hasta la altura de 13. Luego hasta la altura de 17. Otra barrita. Luego para 40-50 hasta la altura de 5. Y de 50-60 hasta la altura de 3. Entonces, si unimos estos puntos, fíjense, los puntos medios, ¿no? Desde ahí, ahí y ahí. Entonces, fíjense, hay un sesgo leve hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, la media aritmética es, más o menos está en este punto. Ahí está, media aritmética, un poquito más arriba está la mediana. Entonces, esta es la relación, esta es la curvita, más o menos, leve, sesgo a la izquierda, está levemente alargada hacia la izquierda. Seguramente a ustedes les da esa forma de gráfico, ¿sí? Sí. Levemente alargada hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces es de sesgo negativo. La cola alargada a la izquierda. Hemos querido hacer esta comparación con estas tres primeras medidas de tendencia central. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan, chicos, chicas? Elisen, sinceramente no he pasado la clase cuando saca la moda, cómo saca el valor de D1. Bueno, D1 es igual a F sub 0 menos F1. Y D2 es igual a F sub 0 menos F sub 2. Entonces, la moda se ubica en estas frecuencias.
absolutas simples. Entonces, f sub 0 es este punto, el valor más alto de las frecuencias, f0. Y f sub 1 es el inmediatamente anterior, f1. Y f sub 2 es el inmediatamente posterior. Entonces, tomando f sub 0 esto, d sub 1 es 17 menos 13. f0, 17. f1, 13. ¿No es cierto? Y en el denominador se repite porque es el mismo. Y d sub 2, que es f sub 0 menos f sub 2, entonces, f sub 0 es igual a... Dicen, ahí está 47 menos 13, pero... ¿Dónde? Ahí ¿Esto? en la moda, sí. No, 17 es. Ya sé, por eso me hacía confundir, por eso no sabía dónde sale. 17. Lo que pasa es que mi borrador me está fallando, no sé, al compartir, no puedo borrar con esto, mira, no me obedece. Pero bueno, Bueno. es Bueno, por ya esto. aclaro mi Esto duda. es 17, ¿no? Mi borradorcito no me está obedeciendo, pero esto es 17. Bueno, con esa aclaración entonces, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Ninguna? No, dicen. Bien. Está todo claro. Pasamos entonces a calcular la media geométrica. La media geométrica, G, hemos dicho que es al antilogaritmo de la sumatoria de FI por logaritmo de XI dividido entre la sumatoria de FI. A ver, vayan ustedes calculando los logaritmos. Yo voy a ir aquí copiando. Tenemos la elasticidad. Tienen que calcular los logaritmos de XI. Entonces, logaritmo de XI. Logaritmo de 15, a ver, Benítez. 1,18. 1,18. Si me dictas 4 decimales, mejor. Entonces 1760. 1700, 60. ya. Logaritmo de 25. 1,3979. Logaritmo de 35. 1,544. 544. Logaritmo de 45. 1,653. Logaritmo de 55. 1,740. Bueno, estos logaritmos vamos a multiplicar por sus frecuencias. 2, es decir, FI por logaritmo de XI.
2 por 1,1760. Dos coma 352. El siguiente, 13 por 1, 39,79. $18,17. 18,17. A ver. Siga Benítez, siga Benítez. 17 por 1,54,40. 26,248. 26,248. Bien, Bolívar. El siguiente. 5 por 1000 por 1,6530. 8,265. 8,265. Y el último, 3 por 1,74. 5,221. Y sumen todos esos valores. $60,256. 256. Entonces, reemplazando, vamos a tener antilogaritmo de 60,256 dividido 40. Igual, ¿cuánto da esto? $1,506. 1,506. Saque el antilogaritmo de 1,506. ¿Cuánto da? ¿32? 32. 0626. Ya, 0,6, ahí quedaremos. Entonces, hemos calculado la media geométrica, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Está todo claro, Inge. Bien. A ver, tenemos la próxima clase, vamos a concluir con este ejercicio y algunas otras más. Pero bueno, ya hemos terminado el tema número 3. Fijaremos una fecha de examen. A ver, creo que es ya necesario hacer la primera evaluación.
A ver, tenemos, puede ser el 12, puede ser el 15 de abril. Ah, no, 15 de abril va a ser feriado. Tendría que ser entre el 12 y el 19. A ver, sugieran una fecha. El 19, Inge. 19, Inge. Sí, Ya. 19, Inge. 12, Inge. Ya, entonces, 19, dice. sí, 19. ya, entonces queda definido el 19 de abril. Primera evaluación. Ya queda definido. Y El primer parcial va a ser ¿cómo? ¿hasta qué De los 3 temas que hemos avanzado. ¿Alguna otra duda? De los 3 temas que hemos avanzado sería. El práctico para ese día nomás, ¿no? El práctico va a ser para presentar ese día. Ustedes me lo van a devolver por el Moodle nomás. Ok. Quedamos así entonces. Nos vemos la próxima clase para terminar el práctico y hacer otro más. Hasta luego, licencia, Bueno, cuida. Ingeniero, una consulta. Muchas gracias. también que Adiós, buen adiós. provecho. Nos vemos. Una consulta, Inge. Sí. ¿El examen se lo puede hacer en Excel? No, O sí el o sí examen les voy a pedir que sea manual, por favor. Bueno, Inge. Escrito nomás, ¿ya? ¿Alguna Listo, otra Inge. duda? Inge, disculpe, ¿el examen es con teoría o puro práctica? Así como así como el práctico que les he dado, el 1. Ah, bueno, gracias, Inge. Ya, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Provecho, Inge. Chao, chao.